Pues hermanos, bienvenidos a la clase aquí en el Seminario Bautista Trinidad. Continuamos en el libro de Romanos, ya estamos entrando capítulo 2, entonces si me hace favor de abrir sus Biblias. Estamos ya entrando la quinta lección aquí, la quinta. Ya estamos en capítulo 2 de Romanos. Vamos a ver los versículos 1 al 16 hoy. Ustedes aquí pueden ver el título, la sentencia de la condenación. Hermanos, recuerden, pues es una palabra bien fuerte, ¿verdad? Condenación. Condenado, ser condenado. Pero hay que reconocer también es una palabra bíblica, ¿verdad, hermanos? Bíblica. Guarden su lugar en Romanos 2. Vamos al Evangelio según San Juan. Nada más un versículo como abriendo la clase. Mira lo que dice Cristo. Cristo mismo, Juan 3. Ustedes saben el contexto, ¿verdad? Juan 3. Y comenzando, por ejemplo, allí, el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué promesa? ¿Amén, hermanos? Pero también mira lo que dice, porque no envió Dios a su Hijo, hablando de Jesucristo, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El único camino al cielo es por Cristo. Amén. Y por lo que él había hecho en la cruz de Calvario, allí derramó su sangre. Dice la Biblia, murió, fue sepultado, el tercer día resucitó y victoriosamente. Y por esa razón nos puede ofrecer perdón y vida eterna, la salvación verdadera. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, Dios Padre no tenía en su corazón en mente, quiero condenar el mundo pecador. No, Él nos ama, nos quiere, es un milagro. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice, hermanos? Ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Este es exactamente el mensaje que hemos visto, que hemos estudiado en Romanos capítulo 1. Recuerden el contexto, ya estamos en Romanos capítulo 2. Pero recuerden el contexto de Romanos 1, hermanos. Dios había hablado, ¿cómo se llama? Se ha revelado a sí mismo para con el mundo. ¿Pero cómo? ¿Cómo fue la revelación de Dios para con el mundo? Uno es por Cristo, ¿verdad? Otro, ¿qué? Creación excelente. Otro, escrituras. Otro, conciencia. Hay gente que dice, Dios no habla. Sí, Dios habla. Así es. Dios habla, ¿verdad? A través de creación, a través de la conciencia, a través de las escrituras, pero más claramente a través de Cristo. Hablado. Había, ¿cómo se llama? Revelado a sí mismo. Por esa razón, ¿qué fue la conclusión? Romanos capítulo 1, 20, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Romanos 1, 20, en voz alta. ¿Qué dice? ¿Qué fue la conclusión, hermano Ernesto? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y piedad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mira, yo tengo esta frase bien marcada en mi Biblia. Dice, no tienen excusa ya. No tienen excusa. ¿Qué es lo que el hombre pecador
había hecho con esta revelación. Dame un término bíblico que vemos en el capítulo 1, ya hemos estudiado, qué es lo que había hecho el hombre pecador con esta revelación de Dios. Pero dame un término bíblico, el versículo 18. Detener, muy bien, José Ángel, dice, los hombres que detienen con injusticia la verdad. La palabra detener. El hombre pecador, en vez de aceptar, recibir esta luz, esta revelación de Dios, por su pecado, por su andar, voluntariamente lo había detenido, lo había rechazado, ¿verdad? Resistido. Estoy convencido, hermanos, cuando de corazón respondamos a Dios a luz que Él nos está dando, Él nos da más luz. Él nos ama, nos da más entendimiento. Porque, ¿qué dice 1 de Timoteo 2:4? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es lo que Dios desea, lo que Él quiere. ¿Están conmigo? Pero el hombre, Dios nos creó con ¿qué? Voluntad propia. Podemos rechazar la luz, podemos decir no a la obra de Dios en nuestra alma. Entonces vemos aquí esta palabra fuerte, condenación, ¿verdad? Vamos a ver el contexto juntos, hermanos. Estamos en Romanos capítulo 2. Otra vez voy a salir un poquito, hermanos, de lo que ustedes tienen escrito, pero es igualito. Vamos a llegar a dos puntos principales, ¿verdad? Que el hombre es condenado por la práctica, el hombre es condenado por principio. ¿Ok? Entonces vamos a ver los dos, pero voy a tratar de explicarlo quizás de otra forma, pero estamos en Romanos capítulo 2. ¿Están allí conmigo, verdad, hermano? Ok, entramos ya. La introducción, hermanos, aquí, el diseño de el siguiente capítulo, o sea, capítulo 2, capítulo 3 de Romanos, ¿qué es el motivo? Mostrar que los judíos no eran menos culpables que los gentiles y que necesitaban el beneficio de la misma salvación. Amén, amén. El apóstol hace esto mostrando que ellos tenían una luz más fuerte que la de los gentiles, pero hacen las mismas cosas. Ahí encontramos con el problema, ¿verdad? Así que tenían el hábito de acusar y condenar a los gentiles como malvados, echarlos al abandono, mientras que ellos, hablando de judíos, se excusaban con el fundamento que poseían la ley y las palabras de Dios y eran su pueblo favorito. Por eso miren lo que dice el versículo 1 y 2. Dice Pablo ya desarrollando sus pensamientos, dice, por lo cual eres ¿qué? Inexcusable. ¿Ya? Oh hombre, ¿quién quiere que sea tú que juzgas? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿qué dice? Juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que predican tales cosas es según ¿qué? Verdad. Entonces, hermanos, hay que entender, en un sentido, Dios había tratado con el pueblo judío de una forma que especial. Les había dado la luz, la ley, ¿verdad? Su misericordia, es su pueblo, digamos, escogido, ¿verdad? Dios les había mandado profetas, piénselo, todo lo que Dios había dado a ellos, y ellos por todo eso quizás subió soberbia y les dio, en vez de humillarse, les dio las ganas de ¿qué? Condenar los gentiles. Mira cómo andan ellos, sus pecados. No tienen el conocimiento de Dios, no tienen las escrituras como nosotros. Pero dice Pablo, entonces
Dice el versículo 3, ¿y piensas eso, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Entonces, como ellos están pensando, mira, Dios no nos va a castigar como lo va a castigar los gentiles. Somos judíos. Somos su pueblo, ¿eh? Dice el versículo 4, menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia, ¿qué dice? Longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, está diciendo en un sentido, la forma por la cual Dios les había tratado debería guiarle al arrepentimiento más rápido, completo. Pero no, dice el versículo 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, aquí vemos, yo creo, el enfoque aquí tiene que ver ya con el judío que por algunas razones están pensando que él no va a ser, ¿cómo se llama?, condenado como los demás, ¿verdad? Pero Pablo sigue formando sus pensamientos en este asunto. El hombre ya no tiene excusa, sea gentil o sea judío. ¿Están conmigo, hermanos? Vamos a ver el contexto aquí, hermanos. Primero, algunos objetivos. Allí hay dos, ¿verdad? Escrito. Aprender que el hombre es pecador por la práctica y el hombre es pecador por principio. Vamos a ver los dos aquí en esta clase, la quinta clase, la lección. Algunos términos importantes. Primero, fariseos. Es un grupo religioso, ¿verdad?, político de Palestina en los tiempos neotestamentarios. Los fariseos fueron conocidos por insistir que la ley de Dios sea observada, mientras que los escribas la interpretaban, y por su compromiso especial guardar las leyes del diezmo y todo eso, la pureza ritual. Entonces, gente bien, ¿cómo se dice? Religiosa. ¿Ya? Entonces, quizás de fuera parece un hombre bien comprometido a buenas cosas, pero dice Pablo, anda mal, ¿verdad? Bien separado de Dios. Quizás están honrando a Dios con sus labios, pero con su corazón no. Lejos de mí, están lejos de mí. Entonces, cuidado, ¿verdad? Vamos a ver los fariseos, vamos a ver otra palabra, hipocresía. Ustedes pueden ver ahí, hermanos, fingir ser lo que uno no es. Es como un show espiritual, hermanos. ¿Verdad? Es lo que exactamente Pablo tiene que hablar con esta gente en capítulo 2. Es lo que vamos a ver, ¿verdad? Esta sentencia de la condenación. Vemos primero, hermano, el primer principio, que el buen hombre, porque ellos están por sí mismos pensando, soy buen hombre. Pero dice Pablo, el buen hombre condenado por la práctica, ¿verdad? Ya lo hemos visto, el versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que sea, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aún dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, parece que Pablo se estaba dirigiendo a sus lectores judíos en esta sección. Lo vemos en primer lugar por su discusión sobre la ley en los versículos 12 al 16. Tendría más sentido para los judíos que para los gentiles. En capítulo 17 abiertamente se dirigió a su lector como judío. Entonces, algunos no están de acuerdo exactamente con quién está hablando, pero yo creo el enfoque aquí, capítulo 1 tenía que ver en general gentiles, capítulo 2 más bien judíos que están pensando por
el favor de Dios con su pueblo, no va a pagar como ellos. Dios no me va a castigar como ellos, o sea, los gentiles. Pero dice Pablo, sí, y Dios sí va a pagar, va a castigar, ¿verdad? Pero usted pueden ver aquí, él está hablando de la ley, y aún en el versículo 17, aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorias en Dios, ¿verdad? Entonces, parece que Pablo está dirigiéndose con el pueblo judío ahorita. Y vemos aquí en el contexto, mira, fíjense junto conmigo en el texto. Estamos en página 22 de sus notas allí. Primero, formando sus pensamientos en cuanto como el buen hombre es condenado por la práctica. Dice en el versículo 1, ¿verdad? Tú que juzgas, dice, primero la clasificación del hombre. El judío pensaba que parte de su justicia consistía en condenar a otros, ¿verdad? Hermanos, recuerden la enseñanza de Jesús ahí en Lucas 18, ahí en página 23. Dr. Simpson se refiere a ese asunto. Lucas 18, ahí Cristo nos da una enseñanza de cómo debemos siempre orar, ¿verdad? Y no desmayar. ¿Recuerdan el contexto? Debemos orar, hermanos. Y ustedes recuerdan, nos dio un ejemplo de 2 personas ahí en el templo. ¿Quién fueron? Uno fue publicano, el otro fue fariseo. ¿Recuerdan? Dice Lucas 18:11, el fariseo, puesto de pie, oraba consigo, o dice acerca de sí mismo, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni un como este publicano. Y ustedes, cuidado, ¿verdad? Mira cómo entraba ahí, ¿verdad? Y hermanos, aquí vemos el problema, ¿verdad? Dice Pablo, aquí ustedes es un pueblo condenado, ¿verdad? Por la práctica, porque tú que juzgas a otros, ¿verdad? Pero hace lo mismo. Tenemos siempre, ¿verdad? De guardar nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra actitud, ¿verdad? Aún no solamente vemos la clasificación del hombre, tú que juzgas, también vemos que la confesión del hombre, te condenas a ti mismo. Miren lo que dice, ¿verdad? Dice el versículo 1, ¿quién quiere que seas tú que juzgas? Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Este hombre no fue condenado porque condenó a otros, no. Él fue condenado porque mientras condenaba a otros estaba haciendo lo mismo y por consiguiente se condenaba a sí mismo por sus propios pecados. Ahí está la verdad. Amén, hermanos. Dios no condena a otros por lo que alguien más hizo. No. Dios nos trata cada quien por su propia vida. ¿Están conmigo? Por esa razón, ¿qué dice el versículo 6 otra vez? El cual pagará a cada uno conforme a, ¿qué dice? Sus obras. ¿Sabes qué? El Señor me tenía que enseñar años atrás. Yo no soy responsable por lo que otros hacen. Aún por lo que otros hacen hacia mí. Pero sí soy responsable por la forma por la cual yo respondo. Amén. Entonces es así. Yo creo, hermanos, el camino más estrecho a la sanidad espiritual, emocional, físico, el camino más derecho a la sanidad es aceptar responsabilidad.
Señor, en lo que me toca a mí, ayúdame a ver lo que tú ves, mi actitud, lo que sea. No soy responsable por lo que ellos habían hecho o han hecho a mí o en contra de mí o lo que han dicho en contra de mí. No soy responsable por eso. Yo soy responsable por la forma por la cual yo respondo. ¿Están pensando conmigo, hermanos? Es importante. Entonces, te condenas a ti mismo, dice. Mire, la elección del hombre, porque tú haces lo mismo. Ahí está el versículo. Haces lo mismo. Hermanos, entonces están practicando lo mismo. La voluntad propia. Ellos han escogido pecar contra tanta luz. Es la idea. Dice en sus notas allí, página 23, ellos podrían no haber llegado hasta los más viles pecados de los gentiles, pero los judíos eran culpables, ¿verdad?, de algunos de los pecados de los gentiles. Entonces, quizás no habían llegado a los pecados más viles, pero si han pecado contra Dios, si han pecado contra luz, entonces son responsables. Dios les va a tratar justamente, rectamente, conforme a ¿qué? Sus obras. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Que es el cargo del hombre, vemos aquí, entonces eres inexcusable. Pablo comenzó allí con este principio, ¿verdad? El versículo 1 de capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, ¿verdad? Entonces, sin duda, el gentil está sin excusa, pero, pienso, hermanos, el judío está en una condenación más grande, puesto que hace lo mismo. Entonces, pecando en contra de la luz más fuerte, más serio. Es como un hermano que ya tiene años en la iglesia, ya había recibido tanta enseñanza, él es aún más responsable. Amén, hermano. Ese me habla, me toca, ¿verdad? A veces aún mi esposa me dijo, tú eres el líder, te toca a ti. Si no me hablas así, no. No, mi amor, tú eres el líder en casa. No. Amén. No, a veces la mujer puede decir, nada más con una palabra, trae tanta convicción, nada más una palabra. Y toma el pastor 50 minutos predicando duro. Amén. Pero la esposa, una palabra. ¡Pum! Ya. Así es la verdad, hermanos. Ok. Entonces Pablo está hablando, hermanos, los pecados de los judíos quizás no eran los mismos de los pecados de los gentiles, pero tenían en común el mismo pecado. Ambos pecaron en contra de la luz. Los gentiles, toda la luz que Dios les había dado, quizás no fueron pueblos escogidos, no tenían sus profetas o lo que sea, pero sí tenían luz. Y ya Pablo está diciendo, ustedes también, pecando aún contra más luz. Entonces, el hombre condenado por la práctica, ¿verdad? La práctica. Número 2, vemos aquí en el contexto rápido, hermanos, el buen hombre condenado por principio también. Por principio, hermanos. Aquí dice el versículo 2 adelante, y ya hemos visto, dice el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practiquen tales cosas es según verdad. Allí vemos, hermano, ¿verdad? Según verdad, Dios, el hombre judío condenado por principio, dice, es conforme según la verdad. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad, hermano, la verdad. Hermanos, la palabra sabemos en el versículo 2, ustedes pueden ver en sus notas, estoy en página 24, denota conocimiento basada en la experiencia personal obtenida por observación o vista. Entonces, hermanos, sin duda, no hay duda que el judío
ha observado a Dios juzgar a los gentiles a causa de su pecado. Entonces ellos saben por experiencia, ellos ya saben por la historia, ¿verdad? Mire cómo Dios justamente había tratado con los gentiles, los naciones gentiles alrededor de nosotros, ¿verdad? Y entonces dice otra vez, por esa razón dice, ustedes, ¿cómo se llama? Eres inexcusable, ¿verdad? Porque es según la verdad. Hermanos, piénsalo bien. Dice, ellos pensaron, quizás vamos a escapar el juicio de Dios, ¿verdad? Pero dice Dios a ellos, no es posible, ¿verdad? Dice el versículo 4. ¿Quién lo puede leer? El versículo 4, ¿qué dice? Estamos en Romanos capítulo 2, el versículo 4. ¿Quién lo tiene? O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Así es. Entonces, Pablo, es como Pablo está diciendo, ustedes han, ¿cómo se llama? Menospreciaron las riquezas de la benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, todo lo que Dios había hecho por ustedes deberían guiarle al arrepentimiento. Entonces, el favor de Dios, la paciencia de Dios, la bondad de Dios, todo eso, la forma por la cual Dios les había tratado, debería guiarle a ser más humilde, un corazón más quebrantado, ¿verdad? Y todo, y al arrepentimiento. Pero no. Por esa razón dice, el juicio que viene es según la verdad. Dios les había tratado bien. Ustedes saben. Mire, los principios aquí, la palabra menosprecias es tener en menos la benignidad de Dios. Ellos pensaban que merecían su favor y que su favor no fue solo una aprobación, sino una licencia para pecar. Benignidad es un favor, beneficio especial de Dios en contra con la justicia penal. Paciencia es el restaurar de Dios en el castigo. Entonces Dios había tratado con ellos de una forma tan especial, ¿verdad? Mira, debería guiarles a arrepentimiento, pero no. Ellos habían resistido la paciencia de Dios, ¿verdad? Ellos están suponiendo que Dios nunca castigará el pecado porque ahora guarda silencio, ¿verdad? Hermanos, a veces usted y yo pensamos lo mismo, ¿verdad? Entonces yo puedo seguir así porque Dios no me ha quitado nada. Todavía tengo trabajo, tengo mi esposa y más o menos mis hijos andan bien y entonces parece que no es algo grande delante de los ojos de Dios. Y luego, la verdad, casi podemos justificar cualquier pecado. Casi. Tenemos un corazón tan, ¿cómo se llama? Perverso. Buena palabra. Perverso que casi podemos justificar cualquier pensamiento, cualquier hecho. Dice Dios, ¿sabes lo que está haciendo? El versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué dice? Atesoras para ti mismo ira. La palabra atesoras, ¿qué quiere decir? Es ira acumulada. Sus pecados se incrementaron, no solo en número, sino en volumen. Su castigo será más grande que el de los gentiles, porque además de sus propios pecados, han menospreciado la misericordia de Dios. Pienso, hermanos. Algo en serio, ¿verdad? Por esa razón, vemos el título, la sentencia de condenación. ¿Verdad? Bien en serio, ¿verdad? Este asunto. Los pecados más crueles son aquellos en contra de la misericordia y bondad en el amor de Dios. ¿Verdad?
Entonces, cuidado. No solamente Dios va a juzgarlos según la verdad, pero también castigar según que las obras. Cada uno, el versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, Dios siempre juzga con rectitud. Dios siempre castiga justamente. ¿Están conmigo? Entonces Él siempre hace lo correcto. Entonces, hermanos, ustedes recuerden, ¿verdad? El Gálatas 6. Vamos a Gálatas capítulo 6. Otra vez, versículos conocidos, ¿verdad? Pero ¿qué dice Gálatas 6? Versículos 7 al 9. ¿Qué dice ahí, hermanos? 6, 7, 9. Así es, 6 al 9, por favor. Hermano Rudy. El que es enseñado en la palabra. Gálatas 6, hermano. Gálatas 6, 7 al 9. 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Muy bien, gracias, hermano. Pablo aquí exhorta, ¿verdad?, que hay una conexión con lo que hacemos, con que lo que recibiremos. ¿Están conmigo? Entonces, si estamos sembrando el mal, el pecado, lo que sea, también un día habrá ¿qué? Cosecha. Habrá cosecha, hermanos, ¿verdad? Y quizás a veces pensamos, nadie sabe, mi pastor no sabe, mis padres no conocen lo que está pasando, entonces, nada más me afecta a mí, la verdad, me afecta a mí. Pero dice Dios, no. Sí, te afecta a ti, pero espera, otros van a saber. Entonces, hermano, cuidado con lo que sembramos. El que siembra para la carne, y de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces también, el mismo principio, ¿verdad? Si sembramos lo malo, habrá cosecha. Pero, ¿qué pasa? Si sembramos lo bueno, el Espíritu, también habrá cosecha, pero buena. Amén. Entonces, aquí son principios, por esa razón dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque hay cosecha, hermanos. Y normalmente, ¿cómo se llama? Recibiremos más de lo que sembramos. ¿Están conmigo? Entonces, es bonito pensar en eso también. No solamente de lo negativo, lo positivo. Y no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pablo está diciendo, judíos, cuidado, ustedes deberían responder mejor, ser más responsable con tanta luz que Dios les había dado, ¿verdad? Y de esta forma, pero no, están más bien tratando a echar la culpa a otros y condenar a otros, criticando a otros, pero ustedes están haciendo lo mismo. Entonces Dios los va a condenar según la verdad y según sus obras, cada uno. Es algo, ¿cómo se llama? Más o menos exacto, ¿verdad? Dios nos trata con rectitud. ¿Está bien la palabra? Con rectitud. También dice Pablo aquí en el contexto, ya regresamos a Romanos 2, andamos bien hermano en tiempo. El buen hombre condenado por principio, mira lo que dice, conforme a mi evangelio también. Dice el versículo 16, dice Pablo, hablando con ellos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vemos aquí tres maneras o formas por las cuales Dios nos juzgará según verdad, según obras y según el evangelio. ¿Están conmigo?
Aún dice aquí los secretos de los hombres, ¿verdad? Todo está bien claro. Estos secretos serán medios por el patrón de este evangelio puro que está concentrado en Cristo. Entonces, secretos significa más que escondido. Ellos están celosamente guardados, secretamente protegidos, ¿verdad? Pero Dios conoce las vidas ocultas de cada hombre, ¿verdad? Entonces, todo está abierto delante de nuestro Dios. Y yo creo que ese tiene que ver algo con el temor de Dios en su corazón, lo mío, el temor de Dios. Él nos conoce, Él sabe todo. Entonces, hermanos, hay un gran salmo, ¿verdad? El Salmo 139, ¿recuerdan ese salmo? Dios ve todo, ¿verdad? El Salmo 139. Este fue el primer salmo que mi esposa, como jovencita, memorizaba. El Salmo 139. Yo recuerdo cuando ella me citaba el Salmo, ¿verdad? Y también este fue el primer salmo que mi esposa animaba a mi hija Sarita a memorizar, ¿verdad? El Salmo 139, porque es importante saber, Dios nos conoce, Dios ve todo, ¿verdad? Aún las vidas ocultas, ¿verdad? De cada bien, de cada quien, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios va a sacar todo. Por esa razón es importante. Pablo está animando a los judíos. Mira, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces Pablo está bien, ¿cómo se llama? Directamente. Acabo de hablar con los sentidos, ya está hablando con los judíos, yo creo, ¿verdad? Entonces, formando sus argumentos. Perdón. Ya hemos visto Juan 3, comenzamos allí con Juan capítulo 3. Pero ustedes saben, hermanos, si un hombre está pecando contra luz, es algo bien grave, ¿verdad? Bien grave. Yo creo, por esa razón, aquí, aún en nuestro país, aquí en los Estados Unidos, somos más responsables que otros países, porque tenemos la base aquí. Amén, hermanos. Entonces debemos orar por esta nación, los Estados Unidos también. Y obviamente también por el pueblo hispano, ¿verdad? Pero, hermanos, sigue estudiando, meditando en este libro de Romanos. Y, hermanos, quiero animarles de nuevo en esta clase. Recuerden, ya en la semana que viene es un break, no habrá clases. Entonces es un buen tiempo, hermanitos, a terminar tarea, entregar tarea y a trabajar en sus proyectos. Es un buen tiempo. Yo sé, es tiempo de descanso, ¿verdad? Un break. Pero también es tiempo de ya cumplir, ¿verdad? Su deber. Amén, hermanos. Amén. Quiero animarles, hermanos. ¿Ok? Muy bien. Ok, hermanos, vamos a orar entonces. Y vamos a dar gracias al Señor. Señor, gracias por tu bondad, tu misericordia, Señor. Gracias por pues, la forma por la cual nos has tratado. Gracias, Señor, por tu paciencia, Señor. Ayúdanos a aprender algo de esas enseñanzas, Señor, en cuanto el castigo, la disciplina, como tu obra, Señor, aquí. Oh, Señor, somos responsables. Ayúdanos, Señor. No regresar eso o rechazarlo. Ayúdanos, Señor, crecer, ser más responsable, entender más de lo que tú esperas de nosotros, Señor. Gracias por cada uno. Sigue hablando, tocando el corazón, y lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.